TV Radio Acontecer presenta Mensajes Dominicales en la voz de Monseñor Teodoro Enrique Pino Miranda. Tercer domingo de Adviento. Hoy, después de ese camino que ya hemos recorrido, nos encontramos con Jesús, cuya identidad quiere que se lo manifieste el mismo Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista está en la cárcel. No había otra manera como acallar a este hombre, a este profeta, el que prepara el camino del Señor, si no es a base de limitarlo físicamente. Y entonces esa fue la razón para que Juan fuera a parar a la cárcel. Jesús de alguna manera se había dado cuenta de ello. Aunque Juan había predicado en el desierto, sin embargo, Jesús de alguna manera también comprendía lo que eso estaba pasando. Allá en la cárcel, bien entendemos cuántas cosas acontecen ahí mismo. En este caso, tenía Juan discípulos, y esos discípulos entran en contacto con Jesús. Y Jesús les dice claramente que fueran a preguntarle a Juan el Bautista, o más bien, Juan Bautista va a preguntarle, le dice a sus discípulos que le pregunten a Jesús si él era el Mesías. ¿Por qué había esa preocupación? Porque aún es en ese tiempo, la preocupación más grande que existía es: el Mesías va a llegar. Había momentos de mucho asombro dentro del pueblo de Israel, pensando que el Mesías ya estaba. Cada quien tenía una concepción tal vez diferente de unos y otros. Sin embargo, algo había en común. Había la esperanza de que iba a llegar el Mesías. Por lo tanto, vemos entonces que allí se le pregunta si ese es, en Juan cabe la duda, y manda a preguntar a sus discípulos, y Jesús les responde con palabras muy concretas. Cuando les dice: dígale a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres son evangelizados. No hay mejor manera para decirle a Juan que realmente Jesús era el Mesías. Por lo tanto, había que entender lo que Juan les estaba diciendo a sus discípulos, y entendían también que Jesús verdaderamente era el que había de venir. Y lanza Jesús un reto liberador. Él viene con ese espíritu a liberar. Él viene a marcarnos un camino de liberación, de amor, y por lo tanto trabaja para que con signos concretos se realice este amor. Pero algo muy grande dice: ay de aquel que no se sienta defraudado por mí. Es decir, Jesús viene a manifestar que tenemos que confiar en Él, que no tenemos de ninguna manera que irnos por un camino que no lo es, sino más bien tenemos que irnos por un camino de salvación. Y la mejor manera y la mejor forma es vivir actos concretos. Y estamos ahorita en estas circunstancias. Ahorita es el momento. Cuánto movimiento hay dentro de la sociedad, cuántas acciones se realizan. Es el momento para entender que nuestro caminar debe de ser un camino de caridad, y que de ninguna manera
nos sintamos defraudados por Jesús, sino al contrario, animados y fortalecidos. Él viene para la salvación de todos, nos da un camino de liberación a todos, y Él, por lo tanto, quiere pues que con paciencia vivamos estos días. Pero la paciencia no significa que no hagamos nada, sino la paciencia significa que realicemos las obras del Señor. Por lo tanto, creo que es una oportunidad que hoy tenemos. Nadie de nosotros se debe de sentir justificado o diciendo, yo sigo al Señor, cuando analizamos sus hechos y vemos que no hay manifestación clara de que esté realizando los hechos de Jesús, hechos bien concretos. Eso mismo que le manda decir a Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres son evangelizados. ¿Qué podemos nosotros en este momento decir? ¿Algo semejante? ¿Verdaderamente estamos trabajando todos concretamente por hacer de esta sociedad algo mejor? ¿De qué nos sirve vivir estos días con grande algarabía si en realidad estamos muy ajenos a lo que Jesús viene a decirnos? Por lo tanto, Juan es el profeta que nos habla de la necesidad de la conversión. Jesús es el que nos enseña el camino muy concreto de trabajos en bien de los demás por la caridad y el amor. Y la oportunidad la tenemos en estos días que sin duda se manifiestan muchos hechos concretos de bien hacia los demás. Pero de ninguna manera perdamos la esperanza. Es como decir esa primavera que se abre para todos los hombres, el llamado que el Señor nos hace, pero al mismo tiempo algo muy concreto que nos viene a decir el Señor en estos días a cada uno de nosotros, porque entiende y sabe que cada uno de nosotros tiene una tarea, la tarea de la salvación. Trabajemos pues para que este Adviento nos prepare realmente a vivir estos días propios de Navidad, y que así todos juntos, viendo cómo el Señor hace grandes cosas en nuestra vida, nuestra sociedad es mejor, porque no puede estar presente Dios y la maldad y el pecado al mismo tiempo. Sepamos pues realizar este tercer domingo de Adviento con una grande esperanza.